presente está muy viva esta cuestión del contexto y cómo nos va determinando de alguna manera, aunque esto no quiere decir que nos trabe, que nos imposibilite, sino que todo lo contrario, como ustedes mismos también han escrito en los foros, ¿no? Esto que nos empuja a trabajar nuevas posibilidades, a buscar nuevas herramientas, a desarrollar nuevos lenguajes, en la búsqueda de mejorar nuestras prácticas. En la unidad 2 nos enfocamos en lo que es el currículum, este concepto que atraviesa lo educativo, ¿no es cierto?, que va a tener un proceso histórico, que va a comenzar enfocado en lo que tenía que ver con el contenido, con el qué enseñar, ¿no es cierto? Allí se definían entonces todos esos conceptos, todo lo que tenía que ver con el conocimiento, su organización, su distribución, la diferenciación por disciplinas. Bueno, en eso se enfocaba el currículum y luego va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Hoy llegamos a una idea de diseño curricular, ¿sí?, que es más amplia, más completa, abarcativa e integral, porque no va a tener solamente que ver con el conocimiento, ¿sí?, como objeto, digamos, sino que va a estar atravesado fuertemente por otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, con lo social, con la historia, con el lugar en donde ese objetivo o esa práctica de enseñanza se ancla, y entonces qué sentido tiene, qué sentidos adquieren estos conocimientos que se pretenden llevar o transmitir, ¿no es cierto? En la unidad 3 el foco estuvo puesto en la cuestión del oficio docente, ¿no? Las prácticas de enseñanza ejercidas por quienes tienen experiencia, quienes van sumando experiencia, quienes van adquiriendo este saber hacer para ejercer lo que también se denomina la tarea docente como una práctica artesanal, ¿no? Porque es algo que se transmite, pero también es algo que debe resolver sobre la marcha, que debe tomar decisiones. Y aquí entonces lo de artesanía, ¿no?, que lo vimos también en clases pasadas. Pero todo esto también conjugado, tensionado con lo que tiene que ver con la formación. Con cuestiones propias de este campo, con cuestiones propias de la práctica de enseñanza. Y aquí en la unidad 4 nos vamos a estar enfocando justamente en herramientas muy específicas que tienen que ver con las prácticas de enseñanza. Y una de estas herramientas específicas es la planificación. Seguramente lo han escuchado, este concepto les suena, lo mismo que programación, ¿no es cierto?, como también lo utiliza esta profesora con la cual vamos a estar trabajando hoy. Quiero compartir pantalla. Les cuento que este texto que vamos a estar abordando es el de María Davini, ¿sí? María Cristina Davini. Es su libro Métodos de Enseñanza, Didáctica General para Maestros y Profesores, y en este caso nos vamos a estar refiriendo al capítulo 8, Programación de la Enseñanza, como ella le llama. Y comienza este texto refiriéndose o apelando, digamos, a algo que todos conocemos, que es la posibilidad de viajar. Dice ella, nadie inicia un viaje o unas vacaciones sin saber a dónde va, en qué días va, a dónde se va a alojar, cuánto tiempo va a disponer, con cuántos recursos va a contar. Bueno, esto que es una situación, digamos, hoy un tanto lejana, ¿no es cierto? Estamos bastante imposibilitados de pensar algo así, pero todos lo tenemos de alguna manera en la memoria. Y ella lo presenta como una analogía con la cuestión educativa, ¿no?, con las prácticas de enseñanza. Ella dice, la enseñanza no es una aventura turística y debe ser prevista. Así como para un viaje se prevén todos estos aspectos, a dónde, cuándo, cuánto tiempo, con cuántos recursos, qué lugares se van a recorrer. Bueno, ella plantea esta analogía para la cuestión de la práctica de enseñanza. Dice que es una analogía impertinente, pero que venía al caso para bueno, ponernos en situación y decir, la enseñanza no puede dejarse librada a la imprevisión, ¿no? Ella va a hacer un fuerte hincapié en esto. ¿Y por qué lo dice? Porque ella va a hablar
va a definir la enseñanza. Yo lo llevé aquí a la pantalla respondiendo 5 preguntas claves que tienen que ver con la enseñanza, ¿no? Vamos a, de paso, también a hacer una mirada retrospectiva hacia los primeros encuentros. Si tenemos que definir a la enseñanza, dice Davini, bueno, nos vamos a encontrar que es una acción intencional, es una acción que guarda intenciones, ¿no? Que tiene objetivos. ¿Cómo se lleva a cabo esa acción? Dice Davini. Bueno, es una acción que está comprometida con propósitos de intervención cultural, es decir, con propósitos de transmisión. También en estas 5 preguntas clave, que me gusta siempre que busquemos la respuesta en los textos, ¿no es cierto? Para de alguna manera luego orientar la lectura que va a ser analítica en profundidad. ¿A quién está dirigida esta enseñanza? Cuando hablamos del quién, vamos a tener 2 niveles, el al quién está dirigida y quién ejerce esa enseñanza. Bueno, va a estar dirigida a sujetos en formación, pero también el quién se refiere a quien la ejerce, y en este caso estamos hablando de sujetos formados, de sujetos con experiencia, de sujetos que están ejerciendo sus prácticas. Cuando nos referimos al para qué, ¿no es cierto?, de la enseñanza, y Davini dice que es para el logro de objetivos de aprendizaje. Para esto estamos enseñando, para que alguien cumpla con un aprendizaje, para que alguien logre aprender, llegar a un objetivo que se había trazado en cuanto a aprendizaje. ¿Y en dónde se va a dar esto? Bueno, esto Davini hace un fuerte hincapié en los contextos escolares institucionalizados, ¿no es cierto? No en cualquier situación, y aquí ustedes se han cursado o están cursando taller 1, en donde se ven las prácticas, situaciones de educación espontáneas, imprevistas, ¿sí? Y que no van a estar ocurriendo en un contexto escolar institucionalizado, todo lo contrario. Bueno, en este caso sí, aquí sí, cuando hablamos de prácticas de enseñanza, nos estamos refiriendo a que se dan en contextos escolares institucionalizados. Y esto no solamente se va a estar refiriendo a esa escuela, a ese edificio, a ese establecimiento, ¿no?, construido con cimientos, con ventanas, con puertas, con salones de usos múltiples, con aulas, sino también a este espacio. Hoy estamos viendo que, ustedes lo están pudiendo comprobar, que la cuestión del contexto escolar excede lo meramente material y que también está transitando por aquí esta cuestión institucional, ¿no? Desde los encuentros virtuales, desde los distintos dispositivos. Allí también entonces hay un contexto escolar. Entonces, ya sea presencial o virtual, es en este contexto del cual ella se va a estar enfocando a la enseñanza. Si todo esto está ocurriendo, entonces, dice Davini, esta práctica de enseñanza no puede ser improvisada. Y acá hace un fuerte hincapié, ¿no?, en la no improvisación. El no improvisar, en no dejar librado, digamos, solamente a la experiencia, a lo que puede ocurrir en el aula para ir resolviendo, sino que aquí es necesario, cuando vamos a llevar adelante las prácticas de enseñanza, tener en cuenta esto que es la anticipación de las acciones, las decisiones en la construcción de una propuesta, en la elaboración de una estrategia, pensar en de qué manera hacer más comunicable a los otros estas intenciones que teníamos, que son educativas, las actividades con las cuales debemos llegar o podríamos llegar a nuestro público, y para esto a nuestro público en el aula, ¿no es cierto? Entonces, el punto de partida para cualquier programación específica, dice Davini, va a ser el currículum o el plan de estudios o esta idea de diseño curricular. ¿Por qué? Porque este diseño curricular, este currículum es el que está definiendo, enmarcando, estructurando una propuesta de educación, ¿sí? Estructurando lo que va a ser la práctica de enseñanza. Ese es el marco general, es lo que estructura la propuesta. Desde ahí parte. Una planificación, entonces, va a estar requiriendo, va a estar demandando un currículum o un plan de estudio. Muchas veces por esto va a ser percibida, dice Davini, como una exigencia burocrática, como algo que es formal,
como algo que es solamente un trámite, ¿no? Interno de la cuestión que transita, digamos, por los pasillos entre las aulas y la dirección, o entre las direcciones y las supervisiones, ¿sí? Como una exigencia burocrática. Sin embargo, Davini hace un fuerte hincapié que es una cuestión que es sustantiva y que es valiosa de la tarea docente, que va a tener que ver con el aquí y ahora del aula, ¿sí? De las aulas. Ella nos va a decir que entonces la planificación es una llave para la reflexión. La planificación, si bien es una herramienta necesaria para la práctica docente, para la práctica de la enseñanza, es una llave para la reflexión. ¿Por qué? Primero nos hace reflexionar sobre el conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento que se va a estar intentando llevar al aula, entonces nos va a estar llevando a reflexionar el para qué de ese conocimiento, si va a ser significativo, qué va a representar ese conocimiento para este grupo con el cual estoy trabajando, de qué manera hacerlo significativo. Por esto el cómo, ¿no? Los modos, las actividades, las decisiones que se van a estar tomando en procura de ese para qué, de esa finalidad. Por supuesto que a la hora de planificar tenemos que reflexionar sobre el quiénes, ¿no? Quién es que va a ser nuestro grupo y a la vez cada sujeto. Ese grupo tiene una identidad, unas particularidades, pero también cada sujeto que conforma ese grupo va a tener necesidades, intereses, aspiraciones, y no podemos planificar sin tener en cuenta, sin hacer pie, sin basarnos en este aspecto. Y que tiene que ver justamente con el contexto, que son las variables sociales, las variables culturales que se tensionan en cada aula y en cada momento de la clase. Entonces, estos son puntos, podemos decir que son pilares que tenemos que atender a la hora de la planificación. El qué, el para qué, el cómo, el a quiénes está dirigido y por todo esto también al contexto. Davini se refiere a la planificación como una propuesta pública. ¿Por qué dice esto? Porque la planificación, esta programación de la práctica de la enseñanza, esto que es en realidad la guía, lo que nos va a estar como este mapa, ¿no es cierto? Este mapa que vamos transitando, este mapa en el cual definimos cada una de las paradas, cada una de las pausas. Bueno, aquí la planificación como propuesta pública, Davini la define entonces porque una vez concretada, realizada, escrita, o puesta en papel, o puesta en pantalla, podemos decir hoy, es posible ser comunicada a otros, que no solamente van a ser los alumnos, quienes van a estar siendo parte de esa práctica y de esa planificación, sino también a otros docentes, al equipo de pares, a los directivos, en el caso de que esa planificación llegue a una instancia de supervisión, por ejemplo. Es decir, es un documento público, es una propuesta pública en el sentido de que transita por el ámbito de la educación, no solamente va a quedar allí en el aula. Si esta práctica no es concretada, ¿no es cierto?, escrita, es solo una idea, sería solamente una idea, una propuesta, pero que es imposible de transferir y de compartir. Por esto la importancia de reflejar, ¿no es cierto?, de concretar y de realizar, escribir la planificación. Esta instancia es fundamental porque es lo que la va a transformar en un documento público, es la que va a permitir que esta planificación sea compartida. La planificación, dice Davini, como actividad permanente y dinámica, porque todo el tiempo se deben realizar. ¿Por qué permanente y dinámica? Todo el tiempo se hacen adecuaciones, ajustes, ampliaciones. Imagínense ustedes, para quien tenía en febrero o primeros días de marzo armada toda la planificación de lo que iba a ser un espacio curricular para 2020, ¿sí? Y el día 19 de marzo se encontró con la situación de pandemia, con la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, la imposibilidad de ir a las clases, de dar esas clases tal como las había pensado, y de tener que, bueno, reformular todo. Ahí está, hacer adecuaciones, ajustes, ampliaciones, y esto va a implicar decisiones de cada docente, ¿no?
Según Annie Horowitz, que es otra de las autoras que también vamos a estar viendo en la unidad 4, estas decisiones que se van tomando constituyen las estrategias didácticas, ¿no? Todo decidir, bueno, ¿por qué esta actividad y no la otra? ¿Por qué en una modalidad grupal y no individual? ¿Por qué traer la lectura para hacerla en clase y no hacerla individual en casa? Bueno, todas estas pequeñas decisiones constituyen para Nijovic las estrategias didácticas. Y Davini va a estar definiendo las estrategias también como este conjunto de decisiones que va a incluir a las actividades, ¿sí? Muchas veces se confunde el concepto de estrategias con actividades, ¿sí? A nosotros nos interesa eh, decir que las actividades conforman a las estrategias, ¿sí? Forman parte de las estrategias, porque sobre una actividad se debe decidir, como decíamos recién, si es individual, si es grupal, de qué manera se va a hacer, de qué manera doy lugar, por ejemplo, ahora en contexto de enseñanza virtual, bueno, de qué manera doy mayor participación para que esta construcción o esta actividad sea más democrática, más abierta, más participativa. Bueno, todas estas son las definiciones que se tienen que ir tomando y entonces para definir una actividad hay que referirse a estrategias, ¿no? A estrategias como decisiones. Los modos en que se va a dar forma a la enseñanza, dice David. Y bueno, ya enfocándonos en lo que es la planificación, que acá volvemos a definir, ¿no? La planificación como guía, la planificación como soporte, pero también la planificación como hipótesis de trabajo, por esto que decíamos recién. Si la práctica de la enseñanza no es no es una situación automática o previsible. Puedo sí prever algunas cuestiones, puedo prever algunas variables, pero no es una situación de causa-efecto, digamos. Es una situación que se va modificando todo el tiempo, que se va transformando. El ejemplo que les daba recién, haber planificado todo un espacio curricular para un año como conocíamos pre-COVID, y de golpe el 19 de marzo encontrarnos con esta situación de aislamiento social preventivo obligatorio que va de alguna manera a determinar, digamos, nuestros modos de trabajo. Y bueno, entonces ahí estoy redefiniendo. Entonces, esta planificación como guía, como hipótesis porque después la tengo que verificar en el campo, hipótesis porque después la voy a ir probando, la voy a ir ajustando, ¿sí? En dos niveles, uno general que va a implicar, como decíamos al principio, la vinculación con el plan de estudios o el currículum, y una definición de principales núcleos o unidades de contenido, es decir, hay un nivel general, entonces, que está fuertemente anclado con el currículum y que a la vez define los ejes, los núcleos o unidades de contenido, ¿sí? Ese conocimiento que se va a estar abordando. Y en particular, la planificación, ya nos vamos metiendo más haciendo foco, como poniendo el microscopio, ¿no? Haciendo una mirada más pequeña, va a estar incluyendo propósitos y objetivos, la selección y organización del contenido, la caracterización de la enseñanza, cómo se va a estar llevando adelante, con qué herramientas la voy a estar planificando. Todo esto va a estar incluido en la planificación. Y entonces ahí nos vamos ya a cada uno de estos aspectos, ¿no? Este encabezamiento que tiene que ver con la organización, con la educativa en la cual se enmarca esta práctica educativa, el año, el nivel, la sala, el curso, la división, el espacio curricular, la asignatura o área o espacio curricular, nombre de docente, el ciclo lectivo en el cual esa práctica de enseñanza se va a enmarcar. Todo esto que tiene que ver con lo formal, recordemos, es un documento público y va a estar transitando en distintos ámbitos, entonces tiene que tener claramente su identidad, ¿no? En qué ámbito se dio, quién la impartió, con qué grupo, con qué, digamos, en qué espacio curricular, en qué año, en qué nivel.
La fundamentación o marco referencial, y esto es importante, ¿no? Porque es el sustento teórico del docente a la hora de enseñar. Es esto que justamente como dice el nombre del marco referencial, bueno, nos están marcando teóricamente, nos permite organizar este espacio curricular, nos dice, este docente, esta docente está partiendo desde este marco teórico, ¿sí? Desde estos supuestos teóricos que son los necesarios para comunicar, por ejemplo, ideas relacionadas con lo pedagógico, lo didáctico, lo psicológico, lo filosófico. Todo esto es lo que va a estar fundamentando o sosteniendo esta propuesta docente. Cada vez que planificamos tenemos que saber desde dónde estamos fundamentando o dando un marco de referencia a esta práctica de enseñanza. A eso se refiere el marco referencial o la fundamentación, de los sustentos teóricos de los que nos estamos de alguna manera apropiando, ¿sí? Y reconociendo para dar lugar a esta práctica de enseñanza. Aquí entonces seguimos enfocando cada vez más en profundidad y vamos a los propósitos. Acá es importante eh, registrar esto que tiene que ver con las intenciones que el docente pretende o la docente pretende llevar con un grupo de alumnos, ¿sí? Son intenciones que el docente o la docente se plantean. Es decir, ¿qué es lo que va a querer llevar o qué es lo que va a querer lograr? Son amplios, son generales, orientan la tarea durante todo el año si fuera una planificación anual. Eh, y se van a expresar como las capacidades que queremos que cada alumno haya logrado al finalizar el año, por ejemplo, si es una planificación anual, pero si es una planificación por clase, es lo que cada docente espera lograr en su grupo, ¿sí? Entonces los propósitos se van a escribir, se van a explicitar, por ejemplo, como está citado aquí, promover en los alumnos la identificación del ámbito social como espacio de participación democrática. Se dan cuenta que acá está claramente identificada la intención del docente, que es esta, que es promover, ¿sí? Entonces, los propósitos tienen que ver con lo que cada docente se plantea en su planificación. En este caso es que promover, bueno, la identificación del ámbito social, promover en los alumnos, la identificación del ámbito social como espacio de participación democrática. Y acá está la diferencia, ¿no? Los objetivos. Los objetivos van a ser las metas que cada docente propone para que sus alumnos logren. ¿Mm? Son más cercanos, son particulares, ya no son generales como los propósitos. Los objetivos buscan reflejar lo que se intenta construir o incorporar aprendizajes concretos referidos a contenidos de una unidad determinada. ¿Se entiende? Entonces los objetivos van a poner el foco en cada alumno. Mientras los propósitos ponían el foco en la intención docente, los objetivos se van a centrar en cuáles son las metas que el docente pretende con sus alumnos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se va a explicitar? ¿Cómo se va a definir? ¿Cómo se van a escribir los objetivos? Fijados, como decíamos, en los alumnos. Que los alumnos investiguen la tarea que realizan las organizaciones comunitarias de su barrio, que los alumnos vivencien como observadores algún momento electivo de renovación de cargos en esas organizaciones. Fíjense que acá les estoy dando un ejemplo que está relacionado. Podemos decir que propósitos y objetivos son como las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Porque mientras decíamos, los propósitos es la intención docente, los propósitos reflejan la intención docente, miren, era promover en los alumnos la identificación de un ámbito social como espacio de participación democrática. Bueno, la otra cara es el objetivo, en el cual el foco está puesto en los alumnos. Y de ese propósito, que era identificar espacios de participación democrática, bueno, el objetivo ¿cuál va a ser? Que investiguen la tarea que realizan organizaciones comunitarias del barrio, que vivencien como observadores algún momento electivo de renovación de cargos en esas organizaciones. Entonces ven cómo hay un diálogo entre propósitos y objetivos. Uno requiere al otro, uno necesita del otro. El propósito, que es la intención docente, va a requerir de un objetivo, que es aquello a lo cual me planteo llegar con los alumnos, ¿sí?
Entonces podemos hablar de que propósitos y objetivos son inherentes, se requieren, son recíprocos. Uno va a estar reclamando al otro. Con respecto a los conocimientos, a los contenidos, como veíamos también en el currículum, los conocimientos, ¿qué conocimientos se van a especificar en una planificación? Bueno, los que están validados por la sociedad, por lo tanto son considerados importantes de ser enseñados. Aquí volvemos a la idea de currículum, de diseño curricular, porque estos contenidos, estos conocimientos que se van a estar desplegando en las planificaciones van a ser aquellos que fueron incluidos en los diseños curriculares, tanto nacional como jurisdiccional, y también así en los distintos niveles de enseñanza. Cada docente va a estar haciendo las adaptaciones a esto, como ya lo vimos cuando estuvimos trabajando con currículum, los va a estar readecuando de acuerdo al contexto, a las posibilidades. Fíjense ustedes que en una misma escuela, en dos secciones distintas de cuarto grado, supongamos, hay una docente que tiene un grupo cuyos alumnos tienen mayores posibilidades de conectividad, tienen acceso a dispositivos de comunicación, y otra maestra con ese mismo diseño, digamos, con esa misma currícula, no va a estar con un grupo que no tiene tanto acceso a herramientas digitales, que no tiene acceso a computadoras, que solamente algunos tienen acceso a dispositivos digitales como el celular, y cómo entonces cada una de ellas va a trabajar totalmente diferente sus planificaciones, cada una de ellas va a tener que readecuar, va a tener que estar trabajando fuertemente con su contexto, es decir, adaptándolo y enfocándose no solamente, como dice Davini, en la información, sino también en las destrezas, en los valores y en actitudes. Los contenidos también pueden secuenciarse, para ello hay que tener en cuenta, bueno, sucesiones coherentes, significativas, progresivas. Habla Davini, se refiere a que los contenidos se pueden de alguna manera presentar por etapas, gradualmente. A esto es lo que va a estar llamando secuencia, ¿sí? También Davini en este capítulo, que es el 8, se refiere a que la planificación incluye las estrategias de enseñanza, como decíamos, son las decisiones que median entre el conocimiento y el alumno, las decisiones que toma cada docente y que surgen de la práctica cotidiana, son decisiones que se toman en la planificación, pero que también se van a tener que estar tomando en el aula, de cómo esto que traje planificado, ordenado, previsto, programado, bueno, en el aula va a tomar una forma específica de acuerdo a ese día. Y acá es donde se va a estar poniendo en juego la experiencia y la acción de cada docente, ¿no es cierto? Por eso decimos que son las decisiones que median entre ese conocimiento y cada situación de enseñanza y cada alumno, ¿sí? Esas son las estrategias de enseñanza. Los materiales o recursos que se van a estar refiriendo a los soportes que necesita cada docente para darle forma a la clase, computadora, celular, video, cuadernillos, con qué programas vamos a estar trabajando, aplicaciones hoy, ¿no? Por ejemplo, vemos muchas producciones que hacen niñes y jóvenes con otras aplicaciones más novedosas como TikTok, y cómo ellos se las van apropiando en función de temas que van trabajando en el aula con sus docentes. Entonces, la estrategia, el acercamiento que se pretende sobre ese tema, las experiencias que se espera ofrecer, el contexto, a todo esto va a estar anclado entonces los materiales o recursos con los cuales nosotros planifiquemos cada clase. Vamos a hablar de momentos de la planificación, ¿sí? Esta guía, esta hipótesis de trabajo va a tener momentos. Y en estos momentos, Davini se refiere al preactivo, que es este antes de la clase, la organización, la previsión, tener en cuenta todos los elementos que se van a estar tensionando, poniendo en juego en la clase. Es preactivo, esto ocurre antes de la clase, es cuando estoy en mi casa, estoy en un lugar previendo la clase, pero todavía no es la clase, por eso le llamamos preactivo. Luego el momento activo durante la clase es la clase en acción. Ese es otro momento de la clase que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Entonces, cuando planificamos, distinguimos estos momentos. El preactivo, que es en el cual me voy a estar dedicando justamente para planificar.
el activo en el cual me voy a enfocar para dar forma a la clase, porque esa es la clase en acción. Acá va a haber mucho detalle, mucha descripción, muchos datos que anclen con el grupo, con situaciones particulares, con necesidades, con intereses. Todo esto va a tener que ver con la planificación del momento activo. Y también hay un momento de la planificación que es post-activo y que ocurre al terminar la clase, ¿no? Esta docente que terminó su clase, que se despidió quizás de sus alumnos y que fuera de ese espacio va a estar reflexionando. Es la necesaria reflexión de la docente, de él o la docente sobre la clase. ¿Cómo transcurrió? Acá es donde de alguna manera verificamos esa hipótesis de trabajo, ¿no? Esto que era una hipótesis, ¿sí? Estaba suponiendo que la clase iba a transcurrir de esta manera que planifiqué. Bueno, en el momento posactivo la verifico. ¿Ocurrió tal como la pensé? No. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué sí funcionó? ¿Qué sí ocurrió? Y entonces esto valorarlo, ponerlo en juego en otras situaciones. Hacer esta valoración, hacer esta reflexión forma parte de la planificación y es inherente a la tarea de cada docente. Bien. Entonces, la clase y sus momentos a planificar, ¿no? Porque como decíamos recién, ese momento activo requiere de una planificación específica. Tiene también sus momentos. Hablamos de esto que tenía que ver con lo preactivo, lo activo y lo posactivo, pero a la vez, cuando estamos en el momento activo, en la planificación, esa planificación debe explicitar, ¿sí?, momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, como toda acción, como toda planificación de una acción o relato de una acción, va a tener un momento que es el inicio, donde se presenta el tema. En el caso de la clase se intenta generar el interés, se van a buscar estrategias para provocar la participación, el involucramiento, la predisposición. Todo esto lo traduzco allí en lo que es el inicio, la planificación del inicio, ¿no? De qué manera, con qué estrategias voy a estar generando, si lo tengo que sintetizar en 3 palabras, expectativa, interés, curiosidad, es decir, el involucramiento en lo que se viene, en este otro momento central de la clase, que es el núcleo, ¿no es cierto? El conflicto o el momento crítico, no como algo negativo, sino como en donde se tensiona todo eso que planifiqué. Es el desarrollo del tema, del concepto, ya sea a través de exposiciones, de actividades, de reflexiones, de debates, de trabajos individuales o colectivos. Es donde se va a estar dando la construcción del conocimiento. Por eso decimos que es el momento crítico, ¿no es cierto? El momento central, el momento del clima ideal de la clase, ¿no? Y por esto también acaba de haber mucha descripción, mucho detalle, mucho hincapié en el cómo se va a llevar a cabo esto y en cuáles van a ser las intenciones de cada una de las decisiones. Por último, la clase, ¿sí?, va a tener otro momento, el tercero, que es el del cierre, en donde también vamos a planificar, bueno, de qué manera llegamos a ese cierre, ¿no? Si va a ser el momento de la síntesis. En general, es el momento de la síntesis, el cierre, de la reflexión, ¿no? De cómo se llegó hasta esto, si hubo ese momento de construcción del conocimiento, bueno, cómo llegamos, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron los cambios observados, cómo empezó la clase, cómo la terminamos, qué fue lo que incorporamos, las definiciones logradas, las diferencias, los acuerdos. Es el momento, si tenemos que definirlo en poquitas palabras, como se los voy señalando acá, del balance y del análisis, ¿sí? Este es el momento del balance y del análisis de lo que fue la clase, y esto también lo planificamos, ¿sí? Otro aspecto central de la planificación es la evaluación, cómo se va a evaluar. Y si bien es algo que lo vamos a profundizar en otro encuentro, lo que tiene que ver con la evaluación, es importante decir acá que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la evaluación? ¿Cuál es el fin? Informar de los logros alcanzados por los alumnos, las dificultades que han atravesado, cuáles han sido las situaciones o la efectividad de los procesos elegidos o incluso de la propia práctica, ¿sí?
Entonces, la evaluación va a estar abarcando y va a estar puesta el foco en los alumnos, pero también en los alumnos, pero también es esencial y se constituye en un proceso y forma parte del proceso de enseñanza. Por esto, la evaluación también abarca a quien enseña, ¿sí? Entonces, de la misma manera o con la misma importancia con la cual está enfocado en, bueno, de qué manera se alcanzaron estos logros planificados, de qué manera los objetivos que se habían trazado en la planificación se cumplieron o no. Bueno, también de qué manera estos propósitos que me había planteado, que se había planteado cada docente, se hicieron hechos, se lograron, se produjeron. ¿Se entiende? Entonces la evaluación va a estar abarcando tanto a quien enseña como a quien aprende y también abarcando a ese proceso. La evaluación entonces es integral y también tenemos que explicitar de qué manera se va a estar evaluando. Bueno, hasta acá llegamos con lo que nos está proponiendo Davini, como les decía hoy recién. Luego vamos a especificar en lo que tiene que ver con la evaluación. Es importante que quede esta idea de la planificación como guía, como hipótesis de trabajo, que siempre va a estar abierta a ajustes, a verificaciones. Y la verificación, que solamente en el caso de las prácticas de enseñanza, es posible en la propia práctica. Esa verificación sobre la cual vamos a estar realizando ajustes, vamos a estar ampliando o profundizando, y ahí entonces se va a poner en juego lo que vimos como oficio docente, como práctica artesanal. Pero para que esa práctica artesanal se despliegue, para que pueda transitar de manera segura, dando pasos firmes, es necesaria la planificación, ¿sí? Esta es una herramienta fundamental, como dice Davini, no podemos dejar sujeta la enseñanza si la entendemos como una tarea que abarca las dimensiones sociales, cultural, humana, y que tenemos el propósito de la transmisión cultural, que está dirigida a sujetos de información. Entonces, no puede ser la práctica de enseñanza dejada a la imprevisión o a la improvisación, ¿sí? La improvisación sí forma parte de la práctica, pero cuando está sustentada en una planificación. Y la planificación, como decíamos, también importante, nos parece resaltar esto que tiene que ver con los momentos en que planificamos, el momento preactivo, en donde vamos a estar poniendo en juego todos estos aspectos y estas variables. Después vamos a profundizar también sobre estas variables que aquí las enunciamos. Ese momento de la planificación entonces que es previo, el momento de la planificación que es sobre la clase, pero aquí también en el final de nuestro encuentro de hoy hacer hincapié en ese momento que es el post-activo, ¿no? Cuando cada docente al finalizar evalúa, sopesa, hace el balance de cómo se llevó a cabo, cómo se tensionó esta planificación, si se lograron aquellos propósitos que me había propuesto como docente, si se lograron aquellos objetivos que había planteado para los alumnos. Entonces ahí es donde fuertemente hago un trabajo introspectivo de la tarea, hago un trabajo autoevaluativo y que para qué va a servir o qué es lo que va a estar disparando. Bueno, va a estar disparando y habilitando mejores prácticas de enseñanza, porque de todo esto entonces también estoy aprendiendo como docente de todo esto que fue esta práctica y este llevar al aula, ya sea virtual o presencial, esta planificación. Bueno, ¿qué surgió de acá? Todo este aprendizaje es lo que debe formar parte de la reflexión de cada docente y entonces habilitar, como decíamos, a nuevas, mejores y superadoras y superadas planificaciones, ¿sí? Es decir, nuevas hipótesis de enseñanza o planificación.